Dios nos bendiga. Les voy a pedir que me acompañen por favor en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 9. Muy bien, Hechos capítulo 9, vamos a leer los versículos del 20 al 31. Dice así la palabra del Señor. Oigo que se pasan unas páginas todavía, pero no sé si es el viento. Sí, vea, ya terminaron de encontrarlo todo. Muy bien, leemos la palabra del Señor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le enviaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar lo que nosotros necesitamos, Señor, ese alimento espiritual, esa luz que ilumina nuestro camino, Señor, ese deleite, ese refugio, Señor, esa agua viva. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros cada día de nuestras vidas, y gracias porque nos permites estar aquí hoy. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy, que podamos ser edificados, y que por favor, Señor, pueda esta palabra venir de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Que no sea una palabra que venga de mí, sino que sea una palabra que venga de ti, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada comenzamos a leer este mismo capítulo, el capítulo 9, y leíamos sobre Saulo, que en ese tiempo se dedicaba a perseguir cristianos, a matarlos, a meterlos a la cárcel, pero el Señor se le apareció y él tuvo un cambio. Vimos de que él estuvo en la disposición de aceptar con humildad que se había equivocado y de aceptar la voluntad del Señor para su vida. Hablábamos de esto y decíamos que es importante que nosotros seamos humildes delante del Señor y que reconozcamos nuestros errores para poder cambiar y hacer lo que Él quiere para nosotros. Decirle así como le dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que a pesar de que él andaba por un camino diferente, el Señor vino a su vida y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fue por eso, por esa actitud humilde y arrepentida, que el Señor lo pudo utilizar, sin importar lo que él había hecho antes. Ahora vamos a ver cómo recibieron las personas el cambio de Saulo. Fíjense que Saulo en realidad
era bastante famoso entre los cristianos de la época, pero no con una buena fama, ¿verdad? Sino que, como decíamos, había sido el tormento de la iglesia. Había sido el tormento de la iglesia, tanto que los discípulos le huían. Y al principio dice la Biblia en el versículo 20, miren, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Atónitos significa sorprendidos, se quedaban sin habla. Decían, ¿no es ese el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y por eso vino acá. Saulo conoció al Señor y el cambio en su vida inició, dice en el versículo 20, las primeras dos palabras, el cambio en su vida inició enseguida. Saulo conoció al Señor y no comenzó a ponerse a decir, quiero ver, bueno, si yo conocí a Jesús, quizá me voy a tomar un tiempo para conocerme a mí mismo ahora. No, el cambio de él sabía lo que Jesús quería en su vida. Él sabía lo que Jesús esperaba de él ahora. Él había recibido la palabra de Dios en su corazón y el cambio de él inició enseguida. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros tenemos en la palabra de Dios las instrucciones de lo que Él espera que nosotros hagamos, la manera en que Él espera que vivamos. Y Él espera que esos cambios inicien enseguida, que de verdad nuestro corazón sea por completo para Él. Ahora, las otras personas puede que no vieran eso de la mejor manera. A veces algunos se quedaban sorprendidos. Vemos que unos se alegraban. Dice que los cristianos se alegraban, pero por otro lado estaban los que estaban confundidos, los que no lo aceptaban y que después incluso estaban hablando de matarlo por el hecho del cambio que él había tenido. Ahora, nuestra vida como cristianos debe de ser diferente a la vida de las personas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de vivir con valores diferentes. Debemos de tener un comportamiento diferente, un vocabulario diferente. Ahora, ¿será que cuando nosotros tenemos ese cambio, o simplemente cuando las personas nos miran que somos diferentes, todos nos van a aceptar con alegría? ¿Todos nos van a aceptar completamente? ¿O van a haber personas que nos van a criticar, que nos van a rechazar, que se van a burlar de nosotros? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Aquí en el colegio, todos los maestros son cristianos, la mayoría de alumnos son cristianos, los empleados son cristianos. Y aquí qué bonito, ¿verdad? Que aquí hablamos de la palabra de Dios, aquí tenemos devocionales, aquí oramos. Pero ¿y cuando estamos allá afuera los muchachos? Con los otros amigos que no son cristianos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Se nota que somos cristianos enseguida? ¿O pasan las personas años años de conocernos y no saben que somos cristianos? No se nos nota enseguida. Allá en la casa, los vecinos, en el trabajo. ¿Será que se nos nota enseguida que somos cristianos? Pero eso es lo que Pablo hizo. Pablo no tuvo pena de decir, yo conocí a Jesús y por lo que Jesús ha hecho en mí, ahora mi vida ha cambiado. Ahora mi vida es diferente. Los japoneses tienen un arte, digamos, una técnica. Se llama kintsugi. Esto inició hace muchos siglos, cuando un plato de porcelana se rompió una vez. Estaba este hombre que era un jefe, digamos, un shogun, no me acuerdo cómo es que se llamaba. La cosa es que él tenía un plato de porcelana chino muy valioso, que se rompió. Entonces, medio lo pegaron como pudieron y lo mandó de regreso a China para que se lo arreglaran bien. Los chinos cuando lo vieron se rascaron la cabeza, porque ¿qué es lo que le ha hecho a este plato? Ya no se podía reparar, pero por lo menos le dieron forma con lo que habían hecho, con una pasta de oro. Lo habían pegado, entonces le dieron bien la forma, lo arreglaron bien y lo mandaron de regreso y así quedó. Y de ahí comenzó la costumbre que
hacían eso cuando una vasija que era muy bonita o que tenía mucha historia se arruinaba, se quebraba, no la botaban, sino que recogían los pedacitos, si algún pedazo se había arruinado más de la cuenta o ya no lo encontraban, lo reemplazaban con esa pasta que hacían con polvo de oro para poderlo reparar. Entonces estas vasijas llegaron a tener esa peculiaridad de que todas esas rajaduras no habían sido el fin de la vasija, sino que decían que la cicatriz contaba parte de la historia de la vasija. Y eso vino a ser como un arte. El hecho de poder representar de esa manera que eso había sido un evento en la vida de la vasija, por así decirlo, pero no había sido su final, sino que le había dado una nueva belleza. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él espera que nosotros tengamos un cambio y que ese cambio se refleje. Nuestra vida a veces necesita ser transformada, a veces necesita ser rota por el Señor. En el Antiguo Testamento, el Señor mandó a Jeremías, al profeta Jeremías le dijo, mira, quiero que vayas a la casa del alfarero, te voy a dar una lección. Y Jeremías fue a la casa del alfarero, y cuando estaba el alfarero haciendo los jarrones, ¿ya han visto cómo hacen los jarrones? Antes dábamos clases ¿cómo es que se llama? De alfarería, hace años. Ahí fue que vi por primera vez. Ponen una como mesa redonda, de que por abajo le hacen así con el pie, y la mesa completa da vueltas. Y ahí ponen el barro, y comienza el alfarero a darle forma, le mete la mano para hacerle el espacio de adentro y todo. Y si no le va quedando bien, como pasaba muchas veces cuando estaban iniciando, lo deshacían todo y volvían a comenzar. Y eso fue lo que Jeremías vio en la casa del alfarero, la misma técnica, con los mismos materiales. Jeremías vio en la casa del alfarero cómo el alfarero comenzaba a hacer la vasija y la deshacía y la volvía a hacer. Y así le dijo el Señor a Jeremías, eso es lo que yo voy a hacer con Israel. Ustedes son mi pueblo y yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera. Y si la vasija no va tomando la forma que yo quiera, yo la voy a deshacer y la voy a volver a hacer. Y las veces que sea necesario hasta que sea lo que yo espero. A veces nosotros creemos de que si en la vida tenemos un golpe y nos va mal y que ya no se puede reparar y que no sé qué, el Señor siempre está en control, hermano. El Señor siempre está en control, sin importar lo que nos haya pasado, sin importar las cicatrices que tengamos o el historial que tengamos. El Señor siempre tiene la posibilidad, el poder de hacer algo bello con nosotros, a pesar y aún más, no a pesar, en vista de o usando como un atributo bueno lo que hemos tenido en el pasado. Usted no sabe si, qué sé yo, usted ha sufrido en su vida porque ha tenido problemas, incluso, por ejemplo, algo tan terrible como el abuso infantil. Y el Señor viene y rescata a una persona de una situación así, y ahora eso que esa persona miraba como una cicatriz horrible en su vida, viene el Señor y lo puede usar, transforma eso y le da el valor para que pueda ser una persona que dedica su vida a ayudar a niños que han estado en situaciones así, con una perspectiva que solo ellos pueden tener, porque han sufrido algo así. O ha tenido problemas en su matrimonio, y usted puede venir y dar consejos a parejas menos experimentadas, porque el Señor lo ha sacado de un lugar así. Entonces, ¿qué pasa? El Señor puede venir y decir, mira, Saulo, estuviste persiguiendo cristianos, estuviste en una secta judía que era prácticamente radical, pero ahora todas esas cosas que pasaron vinieron a ser testimonio. Pablo fue roto por el Señor y construido nuevamente, y el hecho de que un hombre que estaba tan opuesto al cristianismo ahora comenzaba a predicar y a demostrar por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías, dejaba a la gente sin hablar. Esas son las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Que no nos fijemos en los problemas que hemos tenido, sino que pensemos que el Señor siempre tiene la solución y que confiemos en Él, que a pesar de las cosas malas que hayan pasado, Él siempre puede hacer algo bueno. Continuemos leyendo. Dice en el versículo
22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta este punto, Saulo seguía todavía en la misma ciudad donde él había encontrado a Jesús. Seguía en la ciudad de Damasco. Y mire lo que sucedió después. Pasados muchos días, no sabemos si meses o más, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos estaban opuestos al cristianismo y ahora de ver que Saulo se había convertido de un aliado de los judíos, de un perseguidor de la iglesia, a alguien que era un testimonio del poder de Dios, del poder de Jesucristo, dice que decidieron matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos, los judíos, cuidaban las puertas de la ciudad para matarle. En ese tiempo, si recuerdan, las ciudades tenían un muro alrededor para prevenir que los invasores pudieran entrar, que los ladrones pudieran entrar en la noche. Entonces, para los judíos era fácil, decían, vaya, mira, ustedes, este grupo se van a quedar en la puerta norte, este grupo se va a quedar en la puerta sur, y si ven a Saulo, porque para salir de la ciudad tenía que pasar por la puerta, si ven a Saulo, lo agarramos y lo llevamos, ya saben dónde, y hasta ahí llegó. Entonces, ese era el plan con ellos. Ese era el plan que tenía el enemigo para Saulo. Sin embargo, el Señor siempre provee una salida cuando nosotros queremos caminar en su voluntad. Dice que entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Ahí está una ilustración de cuando estaban bajando a Saulo en una canasta de pan o a saber de qué. No de pan la cesta, sino que para pan, ¿verdad? Si fuera de pan, capaz que se va ahí por el hoyo. Pero no, lo bajaron en la cesta y él pudo estar a salvo. A alguien ahí en lo que estaban orando, Señor, por favor, protege a este hermano. El Señor le alumbró el foco. Mire, hey, ¿y si lo bajamos del muro? Yo tengo una canasta, yo tengo una pita. Vaya pues. Y ahí está, el Señor mandó la solución de una manera u otra. El Señor siempre protege a sus hijos. El Señor siempre protege a aquellos que quieren hacer lo que es agradable a Él. La solución del Señor no va a venir siempre como nosotros le esperamos. No le vamos a poder venir y decirle, Señor, mira, yo tengo este problema, tengo esta deuda, necesito que en el banco me la borren para que ya pueda estar yo. Usted no le va a venir a decirle al Señor la solución. ¿Sabe? Vinieron unos donde Jesús y le dijeron, Señor, te traemos a este que es ciego. Perdón, hermano, que lo ocupo de ejemplo, que se sentó enfrente. Voy a ocupar a Arturo mejor. Le traemos a este que es ciego y para que le pongas la mano encima y lo sanes. Así le llegaron a decir, porque ellos ya sabían, ellos ya habían escuchado de Jesús y sabían que Él sanaba poniéndole la mano. Entonces ellos dijeron, no, nosotros ya sabemos lo que hace Jesús, así que Jesús, ponele la mano, le dije. ¿Sabe qué hizo Jesús con el ciego? Escupió en el suelo Jesús, así dice la Biblia. Léalo. Hizo lodo y con el lodo se lo puso en los ojos. Y después le dijo, anda, lávate los ojos. Y se fue a lavar los ojos y pudo ver. Porque le vinieron a decir a Jesús, Jesús, ponele la mano. Y pues no, le dijo, con una escupida lo voy a sanar para que vean. Y así lo sanó. Estaba el pueblo de Israel que venía huyendo de los egipcios y se sintieron atrapados frente al mar. Yo me imagino que algunos de los israelitas que estaban ahí dijeron, Señor, manda un ejército que destruya. Pues no, les digo, voy a abrir el mar, ¿va? Y abrió el mar el Señor. ¿Y qué pasó? Pasaron en medio del mar. ¿Usted cree que alguno de los israelitas que están ahí dijo, Señor, por favor, abre? Si esas son cosas que solo al Señor se le pueden ocurrir. Y abrió el mar, ¿y sabe qué? Pasaron los israelitas. ¿Y cuántos murieron? De ellos ninguno. De los egipcios, casi todos. Y entonces, el Señor siempre tiene el control. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Él. ¿Sabe? Hemos estado orando por la violencia en nuestro país. Porque la violencia se va incrementando, se va incrementando. Y nosotros, Señor, por favor, haz esto, haz lo otro. Y el Señor dice, ¿saben que el jueves fue el primer día sin muertos como en 2 años? El jueves o miércoles, ¿qué día fue? Miércoles.
Y yo no sé, ¿verdad? Obviamente ahí hay muchos factores. Sabemos que el Señor siempre está en control de todo, pero está demostrado que las bajas temperaturas hacen que reduzca la violencia. Y, por ejemplo, en las ciudades de Estados Unidos, que tienen muchas estadísticas a un nivel mucho más detallado que nosotros, está demostrado científicamente que cuando la temperatura se eleva el nivel de violencia, y que en las ciudades donde siempre hace más calor, siempre hay más violencia. Obviamente no es la única causa. Ahí hay problemas sociales, problemas económicos, mucho trasfondo, pero la temperatura es un factor. Y el Señor nos mandó días de frío, dijo el Señor, pues a ustedes lo voy a soplar. Y bajó la violencia. El Señor siempre está en control y no podemos esperar saber cómo el Señor va a solucionar los problemas que tenemos. Pero tenemos que confiar que Él tiene el poder de hacerlo. Saulo, a pesar de que las personas estaban intentando, a él lo querían matar por haberse hecho cristiano. Algunos de los que están acá nos han querido matar por ser cristianos. Gracias a Dios no. A él sí. Pero ¿sabe qué? Él no dejó de predicar. Él no dejó de creer. Él no dijo, no, si yo no me esperaba que esto fuera así. Yo no me esperaba que mis amigos se pusieran así conmigo, que mi familia se pusiera así conmigo. Y encontramos las dificultades y decimos, no. Yo creí que el Señor iba a venir y me iba a poner la mano encima. No es así. Pero siguió confiando y el Señor mandó una solución de una manera inesperada, de una manera quizá ridícula. Sí, pero le salvó la vida. Le salvó la vida. Y demostró una vez más que Él estaba cuidando a Saulo y que Él tenía planes para Saulo. Entonces, no nos demos por vencidos ante la adversidad o cuando encontremos situaciones difíciles, cuando tengamos enemigos o personas o situaciones donde nos hagan sentir decepcionados, desanimados, incluso dentro de la misma iglesia. Mire, versículo 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Él quería ir a la iglesia. Saulo quería ir a la iglesia. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ni en la iglesia lo querían. Ahora, ¿qué hizo Saulo? Se dio por vencido. Dijo, no, yo fui a la iglesia y yo vi que la hermana Karen me vio mal. Francisco ahí estaba enfrente y me miraba, todo así me miraba cuando estaba tocando. Mira, hermano, si usted viene a la iglesia esperando que aquí todos seamos perfectos, lo siento mucho, pero se equivocó de iglesia. ¿Alguien ha venido aquí porque es pecador, porque necesita ayuda del Señor? Amén. No solo usted, todos los demás hemos venido porque somos pecadores y necesitamos al Señor en nuestra vida. Si usted espera que la iglesia sea perfecta, yo le dije, ¿sabe a qué hora es perfecta la iglesia? Como a las 5 de la mañana que está vacía. Solo esa hora. Ya cuando comienzan a venir los hermanos, comienza a entrar el pecado y los pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Entonces no espere que va a ser perfecta la iglesia. Ahí estaban los apóstoles, los que habían caminado con el Señor Jesús 3 años y medio. Y viene Saulo que quiere ir a la iglesia. No, gracias. Ahí nos vemos. Dios le bendiga. Así de lejitos. Ni ellos eran perfectos. Entonces no espere que porque, no, es que me vieron mal, me voy a ir para otro lado. No va a ser perfecta la iglesia. No es lo que le ofrecemos una iglesia perfecta, pero sí le ofrecemos a un Dios que es perfecto. Si usted viene a buscar a un Dios que es perfecto, lo va a encontrar. Si viene buscando hermanos a una iglesia perfecta, no lo va a encontrar, ni aquí ni en ningún lado. Pero mire, a pesar de eso, a pesar de que no eran perfectos, siempre hay uno al que el Señor le habla y le dice, mira, ayúdale, ora por él, intercede. Y vino del ministerio de intercesión, mire. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vino Bernabé a interceder por Saulo delante de los apóstoles. Y cuando el Señor le ponga algo así en su corazón, cuando el Señor le ponga en su corazón el deseo de orar por alguien más, de acercarse a alguien,
Cuando usted ve a alguien en necesidad, el Señor le ponga en su corazón acercarse a esa persona, hágalo. Usted no sabe el efecto que puede tener en la vida de esa persona. A veces simplemente decirle, mira, estoy orando por ti, mira, ¿qué te pasa? Mira. O sea, no tiene que llegar a predicarle, hermano. Con que le comparta un versículo de la Biblia o con que lo escuche. A veces eso hace un gran cambio. A veces eso es todo lo que necesitamos. Interceder por él, por ella. Fue lo que hizo Bernabé. Y dice la Biblia que en el versículo 28 íbamos, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Que había otro grupo de judíos, en este caso judíos practicantes, pero que venían de la zona de Grecia, que querían matarlo también. Ahora, muchas veces nos puede parecer que en el momento en que por fin queremos comenzar a hacer las cosas bien, cuando por fin quiero alejarme de las personas que me estaban llevando por un mal camino, cuando por fin dejo de hacer las cosas que yo sé que no agradan a Dios, cuando por fin quiero acercarme a la iglesia, las cosas me comienzan a ir mal. No es el primero. A Saulo ya 2 grupos lo estaban queriendo matar, los de Damasco, los de acá, los de la iglesia no lo recibían, los otros le tenían miedo, casi lo desbarrancan de un muro. O sea, ¿le comenzó a ir bien o le comenzó a ir mal? Le comenzó a ir mal, pero él dejó de confiar. Él no dejó de confiar y el Señor no lo desamparó tampoco. Saulo perdió todos sus amigos, probablemente su misma familia lo rechazó por el cambio en él. Pero el Señor le dio una nueva familia, le dio un nuevo propósito, le dio una nueva vida, porque él se mantuvo firme. Ahora, si él hubiera dicho, ay, hoy sí, pero quizás hoy no, hoy quizás no voy a ir a la iglesia, el domingo pasado y me estaba durmiendo con el hermano Edgar, y usted está entonces, ¿qué va a pasar? Esos cristianos a medias, que no son ni de aquí ni de allá, ¿le gustan al Señor? No. Al Señor le gusta que seamos decididos como Saulo. ¿Sabe que cuando el Titanic, ¿se acuerdan del Titanic, verdad? Pero no solo de la película de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que solo eso se acuerda la gente cuando dicen el Titanic. Fue una historia real. Cuando el barco salió de Inglaterra, que iba para Nueva York, estaba el iceberg, ¿verdad? Y ellos, por la gran carrera que iban, no se alcanzaron a pasar y se pasaron chollando por el iceberg en todo el lado del barco. Se les metió el agua y se hundió el barco. Ya les conté la película, por si no la habían visto. Dicen los ingenieros que tienen los planos del Titanic y de cómo estaba hecho, que el Titanic, si el capitán, al ver que no iba a poder girar a tiempo, hubiera embestido el iceberg, o sea, lo hubiera golpeado de frente, no se hubiera hundido el barco, porque el barco por abajo estaba separado en varias cámaras, y el barco creo que tenía 10, y con 4 que se le metiera el agua no se hundía, pero se le metió más porque se pasó chollando todo el lado. Si lo hubiera golpeado de frente, la primera se hubiera llenado de agua, pero todas las demás no, porque por dentro estaba separado. A veces, por ir que sí, que no, y nos vamos chollando en todos los problemas y no contamos con el apoyo de Dios, porque un día estamos que sí y otro día estamos que no. Pero si confiamos en el Señor, que el Señor que le salvó la vida a Saulo, que el Señor que envió a su Hijo a morir por nosotros, y vamos y vemos el problema que viene frente a nosotros y decimos, no, yo soy cristiano, yo me voy a mantener, aunque vengan y me hagan esta propuesta, o vengan y me digan, mira esto, o digan, mira que no sé qué, que vamos aquí, que vamos allá, mentirle a tus papás, mentirle a los maestros, hace estas cosas de manera incorrecta, mentirle a tu esposo, tu esposa. Pues no, me mantengo firme, aunque el problema venga acá, yo voy a confiar en el Señor, vamos a sobrevivir al problema. ¿Por qué? Porque contamos con el Señor de nuestro lado. Pero si queremos ver si pasamos o queremos ver que, nos vamos a pasar chollando por todos lados y vamos a salir más revolcados.
vamos a salir más emproblemados. Saulo se mantuvo firme, mire, aún hasta el final. Dice en el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. O sea, a él no le importaba que ya lo habían escapado a matar en Damasco. Él seguía refutándole a las personas que negaban que Jesús era el Cristo, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios que había venido, y les refutaba a ellos, seguramente con su conocimiento de las Escrituras, los ponía en evidencia de que no sabían de lo que estaba hablando, y como dice más arriba, demostraba por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo, y lo seguía haciendo a pesar de los problemas que tuvo anteriormente. Se mantuvo firme en su fe, siguió creyendo en Cristo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Una vez más el Señor intervino, y quizás no directamente, como en el caso de Israel otra vez, no abrió el mar para que Saulo huyera, pero usó a los mismos hermanos para decirle: mira, hermano Saulo, yo creo que el Señor ya nos está diciendo que ya la misión que tenías que demostrar aquí, la misión que tenías que cumplir en Jerusalén, demostrar que el Señor puede cambiar aún a los que nos persiguen, ya está lista la misión, ya está cumplida. Entonces te vamos a mandar para acá para protegerte. Y a través de los mismos hermanos, a través de la misma iglesia, el Señor le dio la salida a Saulo una vez más. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias crecían, se acrecentaban, después de que habían sido perseguidas y asoladas por Saulo. Entonces, ¿qué pasó? Vino el Señor e hizo una intervención en la vida de un hombre, pero también hubo personas alrededor que lo apoyaron. Estaban, decíamos la semana pasada, los que lo llevaron de la mano a Damasco, el que lo recibió en su casa, el otro que fue a orar por él. Aquí Bernabé que lo llevó a la iglesia y le dijo: miren, yo sé que este hermano ya en el pasado nos ha tratado mal, pero él dice que va a cambiar. Aquí está el testimonio, los hermanos de Damasco nos lo confirman. Y lo recibieron una vez más. Entonces, no nos tenemos que dar por vencidos cuando nos encontramos con problemas. Y no solamente tenemos que estar esperando que nos lleguen a ayudar, que ay, qué pobrecito yo, que a mí nadie me mira, que nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? No, sino que también tengo yo que pensar, ver cómo puedo ayudar, qué puedo hacer yo. La iglesia de Cristo estaba siendo perseguida y asolada, pero aún así habían personas que estaban dispuestas a ir y ayudar a un hombre como Saulo, que los había perseguido anteriormente. Entonces no nos podemos dar por vencidos, no podemos traicionar nuestra identidad como cristianos cuando nos encontremos en problemas. ¿Y cuál es nuestra identidad como cristianos? Que debemos de reflejar el carácter de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros, siendo pecadores. Si nosotros nos mantenemos firmes en eso, el Señor nos va a dar paz. Mire, las iglesias tenían paz. Imagínense, dijera aquí en la Biblia: entonces las iglesias tenían paz por toda Santa Tecla, en San Salvador, en Soyapango y en Apopa. ¿Le da risa? ¿No lo puede hacer el Señor? ¿Hace milagros el Señor, sí o no? Los puede hacer. Mire, los manda de la manera más inesperada. Viento helado, aire acondicionado nos puso y se calmaron los homicidios. Ahora, ¿va el Señor a ponernos esta temperatura todo el año? A saber qué rico, que si fuera. Pero de una manera u otra, ¿puede el Señor sacarnos del problema en el que estamos como sociedad? Sí puede, pero tenemos que mantenernos firmes, seguir creyendo en Él, no darnos por vencidos, no decir: ay, no, yo ya probé ahí, pero me fue mal, me vieron mal, viera lo que me dijeron. Venimos aquí a buscar al Señor, busquemos al Señor y aferrémonos a Él sin soltarlo. Y cuando el problema venga enfrente, si estamos con el Señor, vamos a poder romperlo. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por el ejemplo que vemos en la vida de Saulo, Señor. Gracias porque a pesar de todos los problemas a los que se enfrentó, cuando él decidió seguirte, no se dio por vencido. Y a través de la vida y el ejemplo de él, Señor, ahora tenemos más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, Señor, que tú le revelaste a él. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer cosas milagrosas de maneras que no nos esperamos, Señor. Tú puedes hacer cosas sorprendentes, Señor, más allá de nuestra imaginación, y estás de nuestro lado, Señor. Sabemos que vamos a tener victoria, sabemos que vamos a ganar porque estamos contigo. No nos dejes, Señor, perder de vista eso. Ayúdanos a recordar, Señor, cada día de nuestras vidas que tu fidelidad es grande y que si nosotros te fallamos, Señor, aún entonces tú permaneces fiel a nosotros. Ayúdanos a serte fieles, Señor, para poder enfrentar la tentación y poder salir victoriosos. Si en este momento hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús y quiere tomar esa decisión, no le prometemos una vida libre de problemas, pero sí le prometemos que Dios nunca nos abandona. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios y Él no abandona a sus hijos. Si usted quiere aceptar al Señor en su corazón, levante su mano para que podamos orar con usted, para que usted pueda vivir esa transformación que Dios hizo en Saulo, que pueda ver que es real para su vida también. El Señor puede llevarlo del lugar más oscuro a estar con Él. Y aunque hayan problemas, Él lo va a guardar. No piense en lo que van a decir las demás personas. A Saulo no le importó. El Señor siempre va a estar a su lado. Si usted quiere darle su vida a Jesús y decirle, Señor, yo quiero comenzar a vivir para ti, esta es su oportunidad. Levante su mano para que pueda alguien llegar a orar por usted. El Señor le está dando la oportunidad de una vida nueva, de una vida transformada, donde lo que parecen pedazos ahorita puede ser restaurado a algo más bello que lo que había antes. Él puede hacer eso. Señor, te damos gracias por el milagro que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de los errores que hemos cometido y de los golpes que hemos llevado, tú estás dispuesto a usarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu misericordia es nueva cada día. En el nombre de Jesús. Amén.